hermano Elías, está nuestro amado hermano Elías también del estado de Zacatecas, y nuestra hermana Raquel Arazo, también acá de Tultitlán, Estado de México, hermano Esaú, también creo de ahí en Nuevo León. Bueno, ya hay varios hermanos de diferentes partes del país. Y bueno, hermanos, bienvenidos. Vamos a proyectar un hermoso canto en lo que se van conectando nuestros hermanos. Y en un momento damos inicio, hermanos. Bienvenidos. Otros, mis amados hermanos, nuevamente les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bueno, me da mucho gusto saludarles, hermanos. Y bueno, me percato que hay hermanos de aquí del Distrito 9, muchos hermanos varones nos acompañan en esta noche, pero también hay hermanos de diferentes estados de la República, hermanos de Zacatecas, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz, de la ciudad, del estado, también de Puebla, de Hidalgo, de Guatemala, del país de Guatemala también. Y bueno, también hay muchas de Zacatecas, mi hermano Elías. Y bueno, también veo a muchas hermanas que sin duda alguna siempre están aquí al pendiente de las reuniones, aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Y sin duda alguna este conocimiento y esto que hoy compartiremos en esta hermosa mesa de diálogo será para mucha edificación del cuerpo de Cristo y, como lo decía el canto, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bueno, ya también aquí está nuestro hermano ministro Javier Altamirano. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Y bueno, quiero pedirle de una manera respetuosa a nuestro hermano Román Arturo que nos presente delante de nuestro Dios. Adelante, hermano Román. Pasa vos, hermanos. Amado Padre Celestial, nos postramos ante tu presencia, dándote gracias por empezar este maravilloso seminario del que se tienen grandes expectativas y podamos aprender todo lo que tú nos quieras enseñar. Bendice a cada uno de los participantes y al expositor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, mi hermano Arturo Román. Bueno, mis amados hermanos, ya bajo la dirección y consentimiento de nuestro Dios y también bajo la bendición y dirección del Espíritu Santo, vamos a comenzar con esta mesa de diálogo. Y bueno, hermano ministro Javier Altamirano, para aquellos que no te conocen, nuestro hermano actualmente sirve en la iglesia de Ciudad Azteca, acá en Ecatepec, Estado de México, Distrito 9. Es un obrero muy trabajador en la obra de nuestro Dios. Hace poco fue exaltado como ministro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y bueno, yo creo que nos llevaríamos media reunión presentando también tu trayectoria, amado hermano ministro Javier Altamirano. Y bueno, hermanos, él ha sido elegido por nuestro Dios para que hoy nos pueda compartir algunas experiencias, pero principalmente que nos pueda compartir lo que la palabra de nuestro Dios y también las declaraciones de la Iglesia de Dios del Séptimo Día hablan sobre el tema del aborto. Y bueno, a mí me hicieron llegar alguna mesa de preguntas también. En esta mesa de preguntas las estuvimos analizando, algunas coincidían. Y bueno, vamos a comenzar con la primera. La mecánica se va a hacer de la siguiente manera, hermanos. Yo aquí tengo recolectada la estadística de las preguntas que han estado realizando para poder conllevar esta reunión. Vamos a hacer una pregunta y nuestro hermano ministro va a responder. Y después de eso, si alguien de ustedes quiere agregar, comentar o preguntar algo referente a lo que estamos viendo, sin adelantarnos, o hablar de otro tema, vamos a dar participación, hermanos, de manera organizada, de 1 a 2 comentarios y pasamos a la siguiente pregunta. Hermanos, si no hay nada que comentar ni nada que preguntar con respecto a la primera pregunta y al comentario del hermano ministro,
hay que dar paso entonces a la siguiente, hermanos. Amén. Bueno, entonces, hermano Javier, pues la pregunta más común que nos hacemos y que a lo mejor muchos de nosotros no sabemos y pasamos por omisión, a veces tal vez por ignorancia, o pudiera ser porque solamente no nos interesa el tema. La primera pregunta, hermano, es con respecto a la información que se cuenta. ¿Qué es el aborto, hermano? Bien, mi hermano, mi estimado hermano y amigo Emanuel, te agradezco la invitación. Estuvimos la vez pasada en esta plataforma de capacitaciones de la Iglesia de Dios, compartiendo temas de doctrina. Me tocaron como 3, si no me equivoco, temas de doctrina, y de ahí surge, mis hermanos, la idea, me comenta mi hermano Emanuel, de tocar temas que son mediáticos, que están actuales, que se están viviendo y que a veces la iglesia o miembros de la iglesia no saben qué responder o cómo actuar ante ellos, porque en verdad no hay una información así como palpable, como extensa, definida al respecto. No se están tocando temas, aunque la iglesia tiene ya una declaración, pero esos temas no se tocan y se están viendo día a día, a día constantemente. Bien, entonces de ahí surgió, le comentaba yo a mi hermano Emanuel, mis hermanos, que sería necesario tocar estos temas como el aborto, la homosexualidad, lo que se conoce como ideología de género, feminismo, etcétera, globalismo, todo eso, mis hermanos, que son temas que no se abordan. Aquí en la congregación en Ciudad Azteca se nos ha permitido eh, hacer 3 talleres sobre estos temas. Hemos tenido una buena respuesta por parte de la iglesia, por parte de los jóvenes, y la última sesión estuvimos con los jóvenes, fueron y hermanos, fuimos 70. Entonces quiere decir que la iglesia necesita y desea escuchar de esto, tener información, conocer el porqué. Y bien, mis hermanos, pues ahora se me invita, repito, agradezco la invitación de mi hermano Manuel, y agradezco que todos ustedes, mis hermanos, estén interesados también. Algunos de ustedes, discúlpenme, no, aquí no alcanzo a ver todo, pero estuvieron en el curso de doctrina la vez pasada. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí presentes. Bueno, mis hermanos, la próxima, comenzando este estudio con la pregunta, ¿qué es el aborto? Antes déjenme decirles que este estudio sobre el aborto lo vamos a dividir en 2 clases, en 2 sesiones. Hoy vamos a hablar con respecto a qué es el aborto. Vamos a contestar algunas preguntas que tiene mi hermano Manuel, que le han hecho llegar, y vamos a mirar la declaración de la Iglesia de Dios y vamos a ver, perdón, qué dice la Iglesia de Dios al respecto. ¿Cuál es nuestra declaración? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia también? Estos son nuestros 3 aspectos. Ver qué es el aborto, dar por ahí algunas estadísticas, ver la declaración de la iglesia, ver la escritura, y en la segunda clase que tengamos vamos a ver toda la historia del porqué del aborto, por qué está tan en auge, tan en aumento, tan de moda, por qué a los gobiernos les urge implementar el aborto, por qué el feminismo, uno de los principales manifiestos es el aborto, y eso que buscan la igualdad, ¿verdad? Entonces vamos a mirar todo eso, vamos a presentar diapositivas en la segunda clase. En esta clase, pues, comenzamos a contestar la pregunta con el favor de Dios. ¿Qué es el aborto? En la sociedad, mis hermanos, se conoce al aborto como la interrupción del embarazo. Ahora, esta palabra, ya de ahí empezamos con una especie de maña, hermanos, porque interrumpir, les voy a comentar ahorita qué significa interrumpir, pero les voy a poner un ejemplo. Perdón, interrumpir es cortar la continuidad, y les pongo el ejemplo. Imaginen que en este momento el foco de mi casa está fallando y está haciendo como corto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Acudir a dónde? Al interruptor. Tengo que acudir al interruptor, mis hermanos. Bajar la palanca
e interrumpir el flujo de luz para poder, ¿qué? Cambiar el foco, mis hermanos. Ahora, ya que cambié el foco, voy al interruptor, subo la palanca y continúa, ¿qué? El flujo de luz, mis hermanos, ¿sí? Ahí estamos bien, ¿verdad? La pregunta es, hermanos, si yo decido interrumpir el embarazo de una mujer que está, de una mujer, obviamente, ¿lo puedo interrumpir 5 minutos? 10, 1 hora, un día, una semana, un mes, y después volverlo a programar ese mismo embarazo? ¿Se puede? No. Entonces, el embarazo no se interrumpe. El aborto no es interrupción del embarazo, porque interrupción significa cortar la continuidad. Si a mí me cortan en este momento el cuello, me cortan la vida, bueno, al rato, en 2 años que continúe viviendo. No, ya no es posible. Interrumpir es cortar la continuidad, ¿sí? Eso es interrumpir, cortar la continuidad. Por tanto, entonces, mis hermanos, ¿sí? Si yo interrumpo algo, puedo volver a conectar, ya lo comentamos. ¿Qué es el aborto entonces? El aborto es detener el embarazo para sacar o expulsar la vida humana que hay en el vientre. Eso es el aborto, detener el embarazo para sacar o expulsar la vida humana que hay en el vientre. Esto significa, mis hermanos, matar vida humana en vientre materno. Eso es aborto, matar vida humana en vientre materno. ¿Sí? Eso es el aborto. Y no sé si hay otra pregunta, mi hermano Emanuel. Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, aquí está la breve explicación, pero concisa de lo que es el aborto. A veces, ¿verdad, hermano Javier? Malinterpretamos qué es el aborto. Y él, con un ejemplo, nos acaba de decir qué es el aborto. Nuestro hermano Elías está allá en el estado de Zacatecas. Él está atendiendo a un grupo familiar en este momento. Él lo está evangelizando con ayuda de Dios. Y toda la familia está conectada ahí con él, hermano. Y bueno, el hermano Elías nos decía, hermano, a mí me gustaría explicarle a la familia, bíblicamente, o conforme a la palabra de Dios, ¿qué podemos hablar con respecto al aborto? ¿La Biblia habla con respecto a esto, hermano Javier? Sí, mi hermano. Y si me dan la oportunidad más adelante, en esta misma clase, obviamente, en esta exposición, más adelante voy a hablar, a tocar el tema, qué es lo que estipula las Sagradas Escrituras, qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Sí lo vamos a abordar, mis hermanos. Permítanme agregar, mi hermano Emanuel, hay varios tipos de abortos. Tenemos, bueno, al menos hay 3. Lo que se ha conocido siempre son 3 tipos de aborto. Está el aborto espontáneo, está el aborto provocado, inducido, y voluntario, ¿sí? Se provoca, se induce, ¿sí? Y puede ser que un médico le provoque, le induzca a una mujer para que aborte en contra de la voluntad de la mujer, o que la mujer, la madre, voluntariamente le diga al médico que le induzca un aborto para expulsar al niño que lleva dentro, a la vida que lleva dentro, y esa vida obviamente salga muerta. Eso es el otro tipo de aborto, que se llama inducido voluntario. Y el otro tipo de aborto es el necesario o terapéutico. Y ese tiene que ver las circunstancias en que se pueda haber un aborto, mis hermanos, en el sentido necesario terapéutico, es cuando hay muerte intrauterina, es decir, que el embrión o el feto, ¿sí? Muere en el vientre de la mujer. Esa es una causa. Cuando hay muerte intrauterina, y ha pasado a veces, si la mujer siente que ya no se mueve el bebé, corre al hospital, el bebé está muerto, y entonces, ¿qué tienen que hacer? Practicar un aborto.
muere en contra de la voluntad de la mujer y se tiene que practicar ese aborto porque si queda adentro del vientre de la mujer ese bebé, pues a ella le causaría la muerte. Entonces, ¿en qué circunstancias se puede abortar? Cuando hay muerte intrauterina. Siguiente punto, cuando la vida de la madre está en riesgo, ¿sí? Cuando la madre puede morir, pero realmente está en riesgo de morir la madre, entonces es necesario practicar un aborto, ¿sí? Porque es salvar una de dos vidas. Si no, si decimos, bueno, que no se haga el aborto y muere la mujer, muere también el niño. Entonces, el punto es salvar una vida y se salva la vida de la madre. Una decisión muy difícil. Aunque una enfermera me comentaba que ya no es muy común que suceda eso. Eso sucedía décadas atrás, años atrás, pero que ya no es muy común que suceda eso, que ya es muy raro. Siguiente punto, cuando no es viable la vida para nacer. Suponiendo un ejemplo, no soy médico, suponiendo que viene sin pulmones, sin estómago, para que ese ser sobreviva, pues ya no es posible sin intestino, o sea, sería muy, es más, es imposible que sobreviva. En esas circunstancias es cuando se practica un aborto. Solamente con esas tres causales, mis hermanos, nada más. Ahora, dentro de lo que es el aborto, para producir un aborto, pues hay medicamentos como el misoprostol, es una pastilla, o también se usa por ahí, muy sonada, famosa pastilla del día siguiente. También no es un anticonceptivo, es un abortivo, que se usa bastante, hermanos, en nuestra sociedad. Pregúntenle a las personas que tienen una farmacia. Usted que va a la farmacia a comprar algo, le diga, oiga, ¿se vende mucho la pastilla del día siguiente? Diario, hermanos, diario se vende. Entonces, con medicamentos se puede provocar un aborto. Hay otro medicamento, otra pastilla que recuerdo, está el misoprostol y la pastilla del día siguiente, que no es es abortiva, más bien dicho, esa pastilla es abortiva. También está el aborto, el aborto es quirúrgico, ¿sí? Ya no es por pastilla, es quirúrgico. Se produce, se corta el bebé por dentro y se aspira, ¿sí? Se aspira el bebé o se evacúa, hermanos. Ajá. El bebé que está dentro, la vida que está dentro. Lo he visto videos, hermanos, de esto y no lo pienso presentar, obviamente, porque es muy, ya comentamos que otro aborto es, por ejemplo, una mujer va caminando en la calle, tuve una vecina, iba caminando ya en la calle, da vuelta en la esquina, la banqueta estaba mojada, se resbala, cae de frente y se produce un sangrado, se produce el aborto. Ajá, es por muerte del bebé. En ese momento se le viene, hermanos, el bebé y sale y muere, hermanos. Ya no hay forma como revertir eso. Y ya comentamos cuando la madre está en riesgo, mis hermanos. Así se define, así es un aborto, hermanos, ¿sí? Pero principalmente tengan en cuenta, si están haciendo alguna anotación, el aborto es matar vida humana en vientre materno. Eso es el aborto más común, hermanos, ¿sí? Matar vida humana en vientre materno. Ese es el aborto que más se practica, hermanos, y le llaman aborto seguro, legal y gratuito. Y más adelante en las estadísticas vamos a mostrar que ni es seguro, y lo han legalizado porque no es legal, porque es matar, y tampoco es gratuito porque al Estado le cuesta y a la persona que va a una clínica particular, pues le cuesta. Entonces eso de aborto seguro, legal y gratuito, pues es un eslogan que ha pegado el feminismo, y que el feminismo comparte bastante, pero no es ni seguro, ni legal, ni gratuito. Bien, mis hermanos. Hermano Emanuel, otra pregunta. Ya comenté la pregunta de las circunstancias para abortar. No sé, hay otra pregunta. Y si no, vamos avanzando. O sea, alguien que nos... Sí, muchas gracias, mi hermano Javier. Bueno, ya se nos adelantó un poquito mi hermano Javier también en algunas preguntas que venían más adelante.
en qué causas, ¿no? Podemos practicar el aborto. Bueno, ya también nos explicó los tipos de aborto. Hermano Javier, nada más, aunque no menciones como tal todos los versículos de la Biblia que hablen sobre esto, pero que la Biblia, de manera general, ¿qué habla sobre el aborto? Pero es de ese aborto voluntario. Tú mencionabas que son tres, ¿verdad? Espontáneo, voluntario y el que se practica. Porque la siguiente pregunta, hermano Javier, es importante primero saber qué es lo que opina Dios con respecto a una mujer que quiere ir y nada más ir a abortar porque no quiere tener un hijo. Dios, ¿qué habla sobre respecto a esto? Y la segunda, hermano, y a ver si podemos abordar las dos, sería, ¿cuál es la postura que tiene la Iglesia de Dios? Que ya lo mencionaste ese ratito también un poco de esto. ¿Cuál es la postura que tenemos nosotros como Iglesia de Dios del séptimo día con respecto al tema del aborto? Nosotros como Iglesia también, ¿qué decimos sobre este tema? Por favor, hermano Javier. Sí, sí, mi hermano Manuel. Hermanos, bueno, continuando. Permítanme responder al revés. Primero, mis hermanos, voy a dar unas estadísticas, si me lo permiten, sobre el aborto, ya que estamos tocando así el tema puntual sobre lo que es el aborto. Vamos a hablar de las estadísticas. La etimología, mis hermanos, de la palabra aborto viene del latín abortus, que significa privación de nacimiento. Eso es en su etimología, en su raíz, es privación de nacimiento, del griego, del latín, perdón, abortus. Y viendo algunas estadísticas, mis hermanos, se estima, según estadísticas reales, hermanos, miren el dato nada más, ni las guerras hacen esto, hermano. Se estima que cada año se realizan 73 millones de abortos en todo el mundo al año. Al año en el mundo se practican 73 millones de abortos, hermanos. En México somos cerca de 140 millones de mexicanos. Es decir, imagínense que en 2 años desaparece toda la población en la República Mexicana. De esa dimensión, hermano. ¿Sí? 73 millones de abortos en todo el mundo al año. Eso es terrible. No hay guerra que haga esto al año. No hay crimen organizado que haga esto al año. No hay, hermanos. No hay hambruna que provoque esto. No lo hay, hermanos. Que mate tanta gente al año. Cada año mueren 73 millones de seres humanos en vientre materno. Es para ponernos a llorar, hermanos, pero también es para alzar la voz y a plantar cara a esta sociedad corrupta, hermanos, en vez de estar haciéndole ojitos al mundo y haciéndole ojitos a las propuestas abortivas, tenemos que decirle no al aborto, mis hermanos, porque esto es una masacre, es terrible, mis hermanos. Siguiente, hermanos. Esto equivale a 200,000 abortos cada día en el mundo. 200,000 abortos cada día en el mundo. Siguiente estadística. 6 de cada 10 embarazos no deseados terminan en aborto. 6 de cada 10 embarazos no deseados. ¿Y por qué no son deseados? Pues porque no se planificaron. Porque no dijeron, bueno, nos casamos, vamos a tener tantos hijos. No, no lo pensaron. A veces se casan y pues tú quieres, ya casados se preguntan, ¿quieres tener hijos? No, pues no. Uy, pero ya estoy embarazada, dice la mujer, pues aborta. Etcétera, hermanos. Embarazos no deseados. La muchacha o el muchacho tuvieron relaciones sexuales, salió embarazada porque fallaron los métodos, porque todos los métodos pueden fallar. Es un aborto no deseado. ¿Qué hacemos? Aborto. Etcétera, etcétera. 6 de cada 10 embarazos no deseados terminan en aborto.
Siguiente estadística. 33 millones de esos abortos son considerados peligrosos para la madre. 33 millones de esos abortos son considerados peligrosos para la madre. Casi la mitad de esos abortos son de alto riesgo, son muy peligrosos. Y el feminismo le dice a la sociedad, perdón, que el aborto es seguro, legal y gratuito. La cantidad de mujeres que mueren, hermanos, por abortos. La cantidad de mujeres que mueren por tomarse el misoprostol. En México, nuestro México lindo y querido, se practican 1 millón de abortos al año aproximadamente. 1 millón de abortos al año aproximadamente en México. Y el gobierno que tenemos, el gobierno del bienestar, promueve, hermanos, y está promoviendo, principalmente por su presidenta feminista, presidente mejor feminista, porque se dice presidente, no presidenta, así como no decimos estudianta, ni cantanta, ni representanta, decimos estudiante, cantante y representante, tampoco se debe decir presidente, no se debe decir presidenta. Bueno, Claudia Sheinbaum, presidente de México, que es feminista, están promoviendo con su partido por el que muchos en algún tiempo votamos, se está promoviendo el aborto en nuestro país. Ya la Ciudad de México y muchos estados de la República, la mayoría ya están legislando, ya legislaron a favor del aborto. El aborto no es malo, el aborto, para quien aborte no hay pena, no hay problema, es lo que están diciendo. Entonces, en México, 33 millones de abortos son considerados, perdón, en México se practican 1 millón de abortos al año aproximadamente, y las cifras que creen van en aumento. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia, hermanos, en nuestro México? ¿Qué estamos haciendo? Los abortos del bienestar. De cada 1000 embarazos, 33 abortan y son madres de 15 a 44 años aproximadamente en México. De cada 1000 embarazos, 33 abortan y son madres de 15 a 44 años aproximadamente. De cada 1000 embarazos de 20 a 24 años, 55 abortan. Mujeres de 20 a 24 años, de cada 1000, 55 abortan. De cada 1000 embarazos, mujeres de 15 a 19 años, de cada 1000, 44 abortan. Es decir, que la gente joven, la gente de 15 a 24 años, es la gente que más aborta. Porque les han dicho, mis hermanos, esta sociedad les ha dicho, y espero que la iglesia no se les diga, y espero que la iglesia se esté orientando, les han dicho que el libertinaje sexual es lo mejor. Y que inclusive ser madre soltera está de moda. Cuando ven la realidad, entonces corren a abortar. Y eso es terrible, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Tenemos una declaración, sí, pero ¿qué acciones estamos tomando? Eso es una pregunta para cada uno de nosotros. Ahora sí, mis hermanos, voy a darle lectura. Si hasta aquí no hay una pregunta, voy a darle lectura, perdón, a la declaración del aborto, sobre el aborto, la Declaración General de la Iglesia de Dios. Sí, mis hermanos, voy a dar lectura. Disculpen, no sé cómo vamos de tiempo. Deseo entrar a la parte bíblica. Declaración General de la Iglesia de Dios, séptimo día, con respecto al aborto. Dice así. El juramento de Hipócrates dice así, en la declaración de la Iglesia de Dios dice: adoptaré aquel método de tratamiento Adelante, hermano Javier, usted sigue, hermano. Adoptaré aquel método de tratamiento que según mi capacidad y juicio, dijo Hipócrates, considere sea para el beneficio de mis pacientes, y me abstendré de todo lo que fuese nocivo y malicioso. No administraré una droga mortal a quien me la pidiere, ni aconsejaré su empleo. Asimismo, no colocaré el pesario a una mujer para provocarle
el aborto. Esta es la famosa declaración que usan los médicos, la declaración de Hipócrates. El pesario era un instrumento obviamente ginecológico, pero que no se ha de utilizar, dice, para provocar el aborto. Es lo que dice Hipócrates. La Declaración de Ginebra en Suiza de 1948, dice en nuestro documento como iglesia, establece lo siguiente: mantendré sumo respeto por la vida humana desde el momento de la concepción. Declaración de Ginebra, Suiza, que sigue vigente, realizada en 1948, establece: mantendré sumo respeto por la vida humana desde el momento de la concepción, desde el momento en que el óvulo, desde que el espermatozoide llega y entra al óvulo. En ese momento se da la fecundación y la concepción. Siguiente: no podemos como cristianos evadir nuestra responsabilidad de fijar una postura que sea claramente bíblica, basada en la ética cristiana o espiritualidad cristiana, y que responda eficazmente ante el avance de este grave problema social. Hay dos razones para hacerlo, dice nuestra declaración. Uno, porque el aborto se relaciona con la soberanía de Dios y con el carácter sagrado de la vida humana. Dios es único dador y sustentador de la vida y quien puede y debe quitarla. Dios puede dar la vida y Dios puede quitar la vida. Solo Él debe quitarla. Por esa razón, la primera razón. Segundo, porque el aborto atenta contra la doctrina bíblica del ser humano, pues sabemos que desde el momento de la concepción, y por más que el cigoto, cuando se empieza a formar después de la concepción, luego embrión, tenga poco desarrollo, poco tiempo de vivir, está vivo y es humano. Desde el momento de la concepción, desde cuando se comienzan a extender las células, a multiplicar, desde ese momento está vivo y es un humano, dice nuestra declaración, basada en la Declaración de Ginebra y en el juramento de Hipócrates. Siguiente: en la primera conferencia internacional sobre el aborto en Washington, D.C., en 1967, se declaró: no encontramos ningún punto en el tiempo entre la unión del espermatozoide y el óvulo y el nacimiento del niño en el cual se puede negar que se trate de una vida humana. No hay, todo es un continuo, hermanos, un continuo. No hay un punto en el tiempo entre la unión del espermatozoide y el óvulo y el nacimiento del niño en el cual se puede negar que se trate de vida humana. Dicen el feminismo y algunos defensores del aborto: es un producto, es un saco de células, ¿no, hermanos? De hecho, somos un saco de células hasta la muerte, ¿no? Estamos compuestos de células. Entonces es vida humana, según lo que dice nuestra declaración. Última parte de nuestra declaración dice así, mis hermanos: la Iglesia de Dios Séptimo Día, Asociación Religiosa, es una organización cristiana que está a favor de la vida desde la concepción. Usted y yo, como miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Asociación Religiosa, estamos a favor de la vida desde la concepción. Consecuentemente, estamos en contra del aborto. También rechazamos toda práctica de planificación familiar que incluya métodos abortivos, ¿sí? Una cosa es un método anticonceptivo, o sea, antes de la concepción, y otra cosa es un método abortivo, ya cuando la concepción se llevó a cabo. Es lo que dice nuestra declaración, y ahí concluye, hermanos, nuestra declaración. Si de esto que acabo de comentar sobre las estadísticas y sobre la declaración de la Iglesia hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pueden hacerlo, mis hermanos. O si mi hermano Emanuel desea
que agreguemos algo. Adelante. Bueno, muchas gracias, mi hermano Javier. Bueno, como parte también de la pregunta del aborto, él mencionaba algunas estadísticas reales que estamos viviendo no nada más en nuestro país, sino en el mundo. Bueno, ya vimos con respecto a lo que dice la palabra de nuestro Dios con respecto a la vida. La vida le pertenece a nuestro Dios y Él es el único que tiene la autoridad y la soberanía de quitarla. Y bueno, ya vimos también cuál es la declaración de la Iglesia de Dios del séptimo día. Entonces, acabamos de ver que nuestra iglesia, nuestra organización, nuestra denominación está a favor de la vida, hermanos. Y mencionan dos postulados, desde el padre de la medicina, Hipócrates, que él siempre ha estado a favor de la vida, para eso se creó la medicina, y este postulado de Ginebra. Ambos están a favor de la vida y de la salud y de la integridad del ser humano. Entonces, nuestra iglesia, como declaración, va en contra, ¿verdad?, del aborto o de la muerte voluntaria. Ahora, hermano Javier, pues yo creo que ya abarcamos un poquito sobre algunas preguntas que teníamos aquí. Si usted me permite, me gustaría compartirles algunas que ya están poniendo en el chat, hermano Javier. ¿Me permite eso, por favor? Sí, adelante, adelante. Nuestra hermana Raquel puso aquí en el chat. Bueno, Bueno, paz, hermanos. Creo que nuestro hermano Emma se perdió con la conexión. Ah, ya lo recuperamos. Hermano Emma, lo seguimos escuchando. ¿Nos escucha, hermano Emma? Creo que tiene problemas con su conexión. Bueno, voy a tomar un poquito la palabra. Vamos a irnos un poquito antes, hermano ministro. Y hermanos están conectados. Yo me gustaría irme un poquito antes. Cuando usted comentaba los métodos de aborto, perdón, hermanito Emma, lo perdimos en el limbo, se nos perdió la señal. Pero entonces, si quiere, retome usted. Adelante, hermanito. no, hermano Vic, te comentaba, en el chat hay una pregunta de mi hermana Raquel. Por favor, exprésala porque a mí se me formateó el chat No para que nuestro hermano Javier le dé respuesta. No se preocupe, nada más quería, antes de mi hermana Raquel, nuestro hermano Román hizo un comentario cuando el hermano ministro estaba dando los tipos de aborto que hay, ¿verdad? Nuestro hermano Román aportaba que también el embarazo ectópico que es necesario sobre el aborto, nos comentó nuestro hermano Román, supongo que es cuando tiene alguna complicación en el embarazo, ¿verdad? Nuestro hermano Mantil Montiel también nos pregunta, creo que también esta pregunta se me hace muy ad hoc para el momento. Nuestro hermano Martín Montiel pregunta, ¿y por violación? No sé, hermano ministro, si nos puede a lo mejor aportar algo sobre esta pregunta, hermano. Sí, mis hermanos. Y después de estas dos preguntas, nuestra hermana Raquel tiene otra pregunta, ¿verdad? Bueno, Así mis es, sí, hermanos. hay algunas en el chat y se las iremos diciendo, hermanito, con todo gusto. Sí, mi hermano, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es cuando es un embarazo ectópico. No soy médico, obviamente. Entiendo que el embarazo es ectópico. Parece es cuando el embrión o el feto se empieza a formar fuera. Es algo así, mis hermanos. Entonces es necesario practicar el aborto porque no se va a desarrollar. Es ese punto. No sé si mi hermano que hizo la pregunta tenga información sobre lo que es el embarazo ectópico. En ese caso es necesario un aborto. Puede hacer mención que es el Sí, embarazo ectópico. hermanito, ministro, disculpe, yo creo que este va ligado entonces con la que también nuestro hermano Martín Montiel nos comenta, que dice que es por violación. En este caso, los hermanos, la inquietud que tienen, supongo, está enfocada hacia el tema de que si es ante Dios, en estos casos, no hay ningún tipo de que sea mal visto por nuestro Dios o de que sea bien visto. Yo creo que se enfocan en esto los hermanitos, tanto por violación como el embarazo ectópico. Ya, no, es que es distinto, tanto por embarazo ectópico, no es aborto ectópico, es embarazo ectópico, es lo que yo entiendo, mis hermanos. Y el concepto de violación son dos cosas distintas. Una pregunta es muy distinta de la otra. Me gustaría escuchar a mi hermano que hizo la pregunta sobre la parte
aborto ectópico, ¿a qué se refiere con ectópico? Yo entiendo que es cuando el bebé se está formando fuera del lugar. Entonces ahí es necesario practicar un aborto, porque es necesario. Pero si puede ahondar un poquito más en ese punto de lo que es el concepto ectópico, adelante. Y si no, paso a la siguiente pregunta, que es en caso de violación. Sí. Quiero Hermano decir, Javier, Hermano sí. Javier, Sí, la pregunta la hacía nuestro hermano Arturo Román, pero sí, efectivamente, hermano, ese tipo de embarazos es cuando se desarrolla el embrión, el feto, fuera del útero. bueno, Alguien quería tomar la palabra, no sé quién fue, hermanos, porque vamos en algún orden. No sé si quieran comentar algo sobre el embarazo ectópico, hermanos. yo Sí, le hermano. quería comentar sobre eso, hermano. Adelante, hermana. Si es sobre el embarazo ectópico, adelante. Así sobre es, otro, yo sufrí un embarazo ectópico y cuando tendría yo como apenas 3 semanas, se me reventó, sí, el embrión y entonces empecé a ponerme mal y ya tuve que asistir al médico y pues me hizo, me abrieron pues de mi estómago como una cesárea y me... Yo creo que por ahí silenció a nuestra hermana Mónica. Hermanita Mónica, ¿podría reactivar su micrófono, por favor? Ah, sí, hermano. Ya la escuchamos, Pues hermana, sí, gracias. que en unas 3 semanas se revienta el feto, o sea, no aguanta. Y es como puede intervenir, pues, podría decirse el aborto o como le llamen. A mí me abrieron para poderme limpiar porque realmente, pues, la sangre empezó a tirarse y fue que me empezaba a sentir mal. Y es como empiezan a retirar el feto, pero no es porque yo quisiera, sino porque se crió fuera de la matriz. Y ese es un embarazo ectópico. exacto. Es embarazo ectópico, mi hermana, muy bien lo dice usted, lamentablemente usted lo sufrió así, lo padeció así. Fue necesario, es lo que comentamos anteriormente, cuando la vida de la madre está en riesgo, obviamente se tiene que proceder, pero no es un aborto ectópico. Se acude a sacar el feto, a sacarlo porque es un embarazo ectópico. Esa es otra causa por la cual tiene que sacarse el feto. Ajá, entonces, por un embarazo ectópico, no es aborto ectópico, ¿sí? Bueno, pero muy bien, lamentamos la situación de mi hermana. Obviamente, esa era algo que ella no deseaba, no esperaba. Y bueno, mis hermanos, en ese caso era necesario por causa de embarazo ectópico. Está fuera del útero. Hermano, eh, Sí, ahora sí, sí podemos dar parte a esta pregunta que yo creo que va a responder también eh, similares. Ya vimos cuáles son las tres formas en que se podría decir que el aborto se puede permitir. Cuando el embrión está muerto dentro de la mujer, ya no hay nada que hacer, hay que extirparlo. Cuando está corriendo riesgo la vida de la madre al tener a un bebé dentro de ella, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué pasa? O cuando el bebé trae alguna malformación que no le va a poder permitir vivir fuera de la madre. Entonces, puede correr riesgo también la madre en estos casos. Pero ahora la pregunta que hacen algunas hermanas y algunos hermanos es, supongamos que hay un acto de violación. Dios nos libra a todos, hermanos. Hay un acto de violación. Y por ese acto de violación, una mujer, y ya estamos hablando de la iglesia, porque allá afuera hacen lo que quieren, hermanos. Estamos hablando de la iglesia. Esta mujer queda embarazada por la violación. No corre peligro la mujer en su embarazo. El bebé está creciendo bien, sano, pero la mujer no quiere tener ese bebé porque es por causa de una violación. Quiere abortar al bebé. ¿Qué hablamos con respecto a esto, mi hermano Javier, conforme a la palabra y al decreto de la iglesia? bien, mi hermano, gracias, mis hermanos, por sus preguntas. Es una pregunta muy cotidiana, hermano.
muy común y uno pensaría inmediatamente, pues sí, porque fue producto de una agresión, uno pensaría que sí, pero como dice el escritor y politólogo, licenciado en ciencias políticas, Agustín Laje, él dice, mis hermanos, disculpen la palabra, sé que es terrible quien sufre una violación, pero disculpen la palabra, de hecho tengo alguien en mi familia que sufrió una violación, no hubo embarazo, pero sufrió una violación, entonces entiendo lo que es vivir una violación por un ser querido, un familiar que tengo. Mis hermanos, como dijo el escritor Agustín Laje, el aborto no desviola, hermanos. Es decir, el que tú abortes, el que la mujer aborte, no hace nada en contra del violador. El que tú abortes no te quita el trauma de la violación. El que tú abortes, lo único que hace es causar otro crimen, porque ya vimos que aborto es matar en vientre materno. Independientemente de las circunstancias en las que estés, aborto es matar vida humana en vientre materno. Ahora, si ya se cometió un crimen contra la mujer por parte de un criminal, de un delincuente, porque así está la sociedad tan terrible, tanta maldad, tanto pecado, y causa un daño emocional o inclusive físico a la mujer, etcétera, etcétera. Ese crimen no se borra, ese trauma no se borra provocando otro crimen. No puedes solucionar un crimen provocando otro crimen. Y sé que suena terrible, hermanos. Y para las mujeres que han vivido una violación y han quedado embarazadas, qué terrible, mis hermanos. Ahorita no recuerdo, discúlpenme, no recuerdo en la Biblia si haya un caso así, no lo recuerdo, de que una mujer haya sido violada y haya decidido abortar o haya seguido viviendo, o haya decidido tener su hijo. Discúlpenme, aquí sí me equivoqué, aquí no busqué ese punto, hermano. Pero recuerden que el aborto es matar vida humana en vientre materno. Ahora, mis hermanos, hay muchos testimonios, lo pueden buscar hoy día con el celular, hay muchos testimonios de mujeres y de jóvenes o de personas que dicen, yo decidí tener a este hijo. Lo dicen, yo decidí tener a este hijo. Y lo tuvieron. Y testimonios de hijos de violación que dicen, yo soy producto de una violación, pero mi madre decidió darme vida. Y ahora mi madre y yo somos muy felices. Entonces, cuando pensamos solo en la tragedia, pareciera que podríamos decir, no, pues sí, que aborte. Pero cuando pensamos, hermanos, como seres espirituales, como cristianos, decir, aunque se cometió un crimen contra mí, aunque es algo muy terrible, muy difícil, yo no voy a cometer un crimen contra este ser que también es mi hijo. No es solo hijo del violador, sino también es hijo de esa mujer. Y hay mujeres que dicen, yo no voy a cometer un crimen. Y hay mujeres que han sido felices con sus hijos, con su hijo, producto de violación, e hijos, hay testimonios, repito, de hijos y madres que dicen, esta persona fue producto de violación, fue resultado de una violación. Entonces, tenemos, mis hermanos, considero, repito, no hay un caso así en la Biblia, o no lo recuerdo, mejor dicho, no lo recuerdo, pero tenemos que ponerle buena cara a las cosas, mis hermanos. Y tenemos un Dios en el que podemos confiar y decirle, Señor, haz de esto terrible que me ha sucedido algo positivo. En tus manos pongo este embarazo, en tus manos pongo esta vida, en tus manos pongo mi vida. Haz lo que mejor se pueda hacer. Yo no creo que Dios dijera, pues sí, mátalo. ¿Por qué lo vas a matar?
¿Por qué ya tienes el trauma de haber sufrido una violación? Ya vas a tener el trauma de haber matado una vida humana. Ese es el punto, mis hermanos. Si ahora muchas mujeres que han abortado, no es como decir, fui a que me sacaron una muela, no, han abortado y las consecuencias emocionales, psicológicas, mentales han sido terribles. Han sido terribles. Entonces, es un caso a atender muy específico, pero también quiero agregar lo siguiente, mis hermanos, porque en la sociedad y sobre todo el feminismo levantan esa pregunta como la razón para que haya abortos. Y déjenme decirles que de 100 mujeres que abortan, una o a lo mucho dos son producto de violación. El 98-99% de mujeres que abortan lo hacen porque no quieren a esa vida humana como hijo. Esa es la razón. Entonces, es muy difícil, hermano. Es más la gente que aborta, el 99%, 98% que abortan, no por violación. Entonces, medítelo, platíquenlo en casa, esa situación, soliciten asesoría pastoral, espiritual, médica, sobre lo que se puede hacer. Sé que es muy difícil y todos hemos pasado por situaciones muy difíciles de alguna otra índole. La muerte de un ser querido. Yo no quería que muriera mi mamá, ni quería que muriera mi hermana de 49 años por cáncer. Pero ¿qué hacemos con eso, hermanos? ¿Renegar contra Dios? ¿Echarme para atrás? No, hermanos, aferrarme de la mano de Dios y seguir para adelante. Repito, busquen testimonios sobre madres que decidieron tener sus hijos por violación. Busquen testimonios en el internet sobre hijos que fueron producto de violación y dan su testimonio, hermano. Repito las palabras de Agustín Laje: el aborto no quita la violación sufrida. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias, mi hermano Javier. Bueno, pues ahí está la respuesta que va siempre sustentada con la palabra de nuestro Dios. Hay cosas que tal vez no nos gustan, pero es palabra de nuestro Dios. Hace un momento, también quisiera pedirles, hermanos, si pueden poner su nombre y de dónde nos visitan los que están haciendo las preguntas. Por favor, hermanos, si pudieran también compartirnos esa información. Aquí hay un usuario, dice usuario, no sé quién sea, su nombre. Hasta que se presente vamos a poder leer su comentario también. Y bueno, hermano Víctor, a mí se me borraron los chats, me sacó el internet, No se pero preocupe, la hermana hermano. Raquel, Sí, si pudieras leer la pregunta de la hermana Raquel, por favor. claro que sí. Hermana, pensé que esa era su pregunta. Adelante. No se preocupe, la hermana Raquel nos pone un ejemplo, ¿verdad? Y nos pregunta qué podría hacerse en esa situación. Dice nuestra hermana Raquel, déjeme encuentro la pregunta. Ella comentaba, ¿verdad? Dice, aquí dice, hermano, ¿qué sucede cuando una mujer no sabe que está embarazada debido a que su periodo menstrual es irregular y con esa razón sufre un aborto? ¿Ella se convierte en culpable ante esta situación? Bueno, aquí es un caso específico igual, mis hermanos. Una mujer, cuando llega el embarazo, normalmente se interrumpe el periodo de la menstruación. Entonces la mujer dice, creo que estoy embarazada, ¿no? Esa es su reacción inmediata, porque conoce su cuerpo. Pero cuando la mujer es irregular, puede ser, dice, bueno, pues dejé de tener mi regla, mi periodo, pues soy irregular, pero resulta que esta vez no fue porque ser irregular, sino porque está embarazada. Ahora, puede llegar ese embarazo a término, a los 9 meses, no hay problema. Pero si no se da cuenta que está embarazada y toma algo, consume algo, o hace un ejercicio físico fuerte, o levanta algo muy pesado, no sabe que está embarazada,
o toma un medicamento que no se debe tomar durante el embarazo. Y entonces, como no sabe que está embarazada, es el punto, no sabe que está embarazada, y entonces provoca el aborto, ¿no? Se viene el bebé, o sea, no es culpa de ella. Entonces, ahí no hay culpa, mis hermanos, ahí más bien es una tragedia, ¿no? Por a causa de esa menstruación irregular. Entonces, ahí no hay problema porque no hay conciencia, no sabía que estaba embarazada. Adelante, mis hermanos. Si hay otra pregunta. Muy bien, mi hermano Javier. Bueno, pues espero, hermana Raquel, que se haya podido complementar la respuesta hacia la pregunta. De todas maneras, vamos a pasarles el número de nuestro amado ministro Javier Altamirano. De igual manera, hermanos, nosotros contamos, cabe mencionar, hermanos, a veces piensan que porque somos de la iglesia somos ignorantes. De igual manera, temas se han tratado con médicos especialistas de renombre cristianos, algunos inclusive de la iglesia, la parte terapéutica, psicológica, tanalógica también, que podemos pasar una línea de contacto por si quieren abordar un poco más de temas específicos, sin ningún problema, hermanos. El hermano Víctor Vargas tiene su mano levantada. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Sí, nada más tengo un par de dudas muy sencillas. Por ahí al principio, hermano ministro, nos daba algunas cifras de cuántas personas o cuántos, en este caso, niños ya vidas humanas son interrumpidas. Y fue una serie de cifras así en escaleras que dio. No sé si nos pudiera compartir, sobre todo a todos los que estamos aquí en el foro, esas cifras de dónde son tomadas, también para que podamos entender nosotros que son cifras, pues, realmente dichos por alguna dependencia o institución, pues se puede decir que seria para que mis hermanos, sobre todo como se llama, que tienen algo de duda sobre el tema de la desinformación, según ellos, porque también podamos entender de dónde sacamos esa información para que ellos también se vayan un poquito más seguros. Ahora bien, otra situación. Esta es la postura a lo mejor del lado de nuestra iglesia, la postura quizá de personas que se quitan quitan la vida a los bebés, ¿verdad? Pero ¿qué de la postura que ve diferente al tema del aborto? Vamos a suponer en un contexto así, digo, ya yéndonos como muy hacia el futuro, ¿verdad? Si esas vidas el día de hoy fueran realidad, estaríamos hablando también de un tema de sobrepoblación también en todo el mundo. De por sí ya es un tema pues alarmante, ¿no? ¿Usted cree que independientemente de este tema, digo, por ahondar en uno solo, porque con esto se pueden haber en muchos más, pero digo, no quisiera yo salirme sobre el tema que estamos tratando hoy, pero el aborto, en estos casos, vamos hablando del tema de la sobrepoblación, sin ninguna manera contradecir lo que hoy estábamos diciendo, ¿qué podría traer de benéfico el que siguiera existiendo el aborto o aún así no es benéfico? De acuerdo a su forma de ver las cosas, hermano ministro Javier Altamirano, yo lo quisiera comparar o poner una balanza con el tema de la sobrepoblación que ya hay en el mundo, que ya hay en el país, ¿no? ¿Qué pasaría en porque aún así las instancias de salud nos invitan a tener pues cuidado sobre no reproducirnos tanto, nos dan métodos anticonceptivos, cada que vamos al centro de salud nos dan métodos anticonceptivos, nos dan condones, nos dan, sí o no, hermanito, pero en este caso yo sí quisiera hacer bien en este caso, bueno, más bien hacer match con el tema de la sobrepoblación. ¿Usted qué opina en este caso, hermano ministro? Bien, mi hermano, gracias, mi hermano. Mi hermano Víctor. El primer punto es la fuente de donde saqué yo la información sobre las estadísticas de 73 millones de abortos al año. Lo voy a subir en el WhatsApp o se lo voy a pasar a mi hermano Manuel. La fuente, ¿no? Obviamente no es algo que yo inventé o que yo me imaginé. Por ahí surgió Por también supuesto. en el INEGI hablando de México, pero voy a dar las fuentes. Había ahorita no puedo acceder a mi celular porque es la pantalla donde estoy, no tengo computadora, entonces ese es el punto. Sí voy a dar las fuentes, se las voy a pasar a mi hermano Manuel o en el WhatsApp en el que estamos todos nosotros para estas clases. Muchas gracias, mi hermano Javier. Y sí, Siguiente. hermano Víctor, qué bueno que haces el comentario, porque vamos a mandar toda la información argumentada.
Ahorita a lo mejor por cuestiones de tiempo no la podemos compartir así toda, hermano. Pero vamos a mandar las bibliografías, las referencias, los contenidos bíblicos, citas bíblicas, de lo que estamos hablando en esta tarde, hermanos. Todo bien argumentado. Repito, hermanos, como yo les comenté antes de comenzar esto, no vamos a hablar de opiniones propias, no vamos a hablar de gustos, ni lo que a ti te beneficia más. Lo que queremos hacer, hermanos, es hablar conforme a la palabra de nuestro Dios y también con respecto a las declaraciones de la Iglesia de Dios del séptimo día. Entonces, todo esto va con respecto, hermanos, a nuestras creencias. Hace tiempo se me acercaba un hermano y él me decía, es que yo no creo en esto. Y decía, yo no creo en esto. Y yo le decía, entonces no eres de la Iglesia de Dios. Discúlpame, fuiste bautizado en la fe, pero tú, si no compaginas con la palabra y la doctrina, entonces no eres de la Iglesia de Dios. Y es que, hermano, Emanuel, discúlpeme que me interrumpa, y es que tienen toda la razón, hermanos. Si nosotros nos acercamos, es como cuando nos acercamos a la Biblia, tratando de encontrar un libro de ciencia. Ahí no lo vamos a encontrar. Ahorita lo que estamos hablando en este foro es nosotros, de acuerdo a nuestras creencias, cómo vemos ese aborto, ¿no? Porque los hermanitos que han comentado igual aquí, que nuestro hermano Maya les pidió, si nos pueden comentar su contacto para contactarlos, vamos a llamarlo así. Si ellos están acercándose aquí a ver o a encontrar una plenaria de un doctor reconocido sobre este tema, no la vamos a encontrar aquí. Lo que estamos viendo hoy es la postura acerca de nuestras creencias hacia este tema, hermanitos. Nada más para poder cerrar este comentario, hermano Emma. Bien, Muchas y gracias, hermano. me permiten, mis hermanos, voy a hacer el comentario sobre la sobrepoblación. Bueno, el tema de la sobrepoblación, sí, ¿no? Pareciera que estamos bien sobrepoblados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos concentramos, ¿no? En las llamadas megalópolis, ¿no? Pero ese es un mito, hermanos, que tiene una razón. En la siguiente clase explicaré el por qué se ve como, se promovió desde la década de los años 70 en el mundo, se promovió la práctica del aborto y se sigue promoviendo a gran escala. La excusa, la sobrepoblación. Métodos anticonceptivos por la sobrepoblación. Desde hace 50 años se hablaba de sobrepoblación. El aborto para evitar la sobrepoblación. Pero ese es un mito, mis hermanos. Busque usted, si agrupáramos, mis hermanos, a todos los seres humanos, que somos ahorita un promedio de 8.5, perdón, 8.500 millones, 8.500 millones, si no me equivoco, de seres humanos en el mundo, 8.500 millones de seres humanos en el mundo. Si esos 8.500 millones de seres humanos los agrupásemos, abarcaríamos poco territorio. Territorio hay, hermanos. Ahora, voy a lo siguiente. Nuestros científicos han dicho que nuestro planeta podría sustentar más seres humanos sobre la Tierra. Siguiente punto. La palabra de Dios nos dice que Dios sustenta a toda carne. Mis hermanos, ahorita en la base bíblica, que si me permiten, si me tienen paciencia, vamos a entrar, vamos a mirar que Dios es el que sustenta a toda carne y que Dios es el creador, mis hermanos. Entonces, tenemos miedo a la sobrepoblación nosotros y nos impactamos con lo que los gobernantes nos dicen sobre la población, y desde la década de los 70 se nos viene diciendo que la familia pequeña vive mejor. Pero Dios, mis hermanos, es el dueño de la vida. Y pues hoy les pido, mis hermanos, que entremos a la base bíblica para que nos quitemos esos mitos, esos pensamientos que nos han lanzado los gobiernos, los medios de comunicación, los políticos durante tantos años. Dios no tendría inconveniente o no tiene inconveniente en que todos estos seres humanos que han venido siendo abortados hayan nacido.
porque Dios tiene la capacidad para sustentar, dice la Escritura, a toda carne. No sé si mi hermano Manuel, si hay otra pregunta, adelante. Muchas gracias, mi hermano Javier Altamirano. Antes de que continuemos, nuestro hermano Elías tiene su mano levantada. Le pedimos de favor al hermano que tenía usuario o a la persona que dice usuario se presentara. No lo hizo. Hermano Víctor, por favor, te voy a pedir que lo saques de la reunión. El tema, la mesa de diálogo está aquí, hermanos, no en el chat. Por favor, hermano Víctor, hermano usuario, tienes mi teléfono. Si quisieras platicar, podemos platicar en persona. Hermano Elías, adelante, por favor. Sí, mi hermano, gracias. Mira, las estadísticas ahí están en el INEGI. No creo por qué hay que desgastarnos en eso. Más bien lo importante es, como iglesia de Dios, qué postura tenemos. Y nos falta ver la pastoral hacia esas personas que han decidido abortar. Otra cosa, concuerdo con mi hermano Javier, en la Universidad Autónoma acá en Zacatecas nos dijeron que no estamos sobrepoblados, estamos amontonados, que es otra cosa. Entonces, sí nos hacen creer que estamos sobrepoblados, pero dice el rector de la UAS, el de las ciencias de tierra, dice, estamos amontonados, dice, realmente, ¿por qué hacemos casas de 2, 3 pisos, edificios en las capitales de 15 pisos? Estamos amontonados. ¿Cuántos viven realmente en un metro cuadrado? Eso es lo que nos trata la economía y el sistema que nos está gobernando ahorita. Pero yo siento que hay que enfocarnos más, hermano Javier, al aborto y como cristianos, cómo lo debemos de ver y cómo pastorear a las hermanas que lo decidieron o están en duda. Así es, mi hermano Elías. Muchas gracias por el dato sobre la sobrepoblación. Y sí, ahí sería quizá una tercer clase, mis hermanos, sobre la pastoral a personas que han abortado, porque no se trata de que les condenemos, sí se trata de alzar la voz y decir que no se debe de legalizar el aborto. Esa parte la debemos tener bien clara. No debemos de legalizar el aborto, pero cuando una persona ya cometió un aborto, ¿qué tenemos que hacer con esta persona? Ajá, ahí entra la parte de la pastoral. Ahorita estamos abordando el qué del aborto, pero sería, quizá hay una tercera clase, mis hermanos. Eso ya, no sé, mi hermano Manuel o ustedes, si lo pudiésemos abordar. Si me permite, hermano Emma, perdón que nos interrumpa, es que esa es la finalidad de esto, hermanos. Nuestro hermano ministro acaba de dar en el punto exacto. O sea, con el comentario del hermano Elías, la finalidad de esto no nada más es conocer a lo mejor datos que ya conocemos, sino es ver nosotros desde nuestro punto de vista y de nuestra trinchera como cristianos, cómo podemos ayudar a los hermanos que probablemente hayan sufrido esto o que están sufriendo esto. Nada más era un comentario para llegar. Muchas gracias, hermanitos. Sí, muchas gracias, mi hermano Víctor. Bueno, cabe mencionar que esto de la sobrepoblación y nuestra hermana Pamela comenta en el chat algo muy cierto. No se trata de cuántos somos, sino los recursos que hay en la Tierra, hermanos. Tal vez el planeta sí alcance para todas las personas que somos, pero tal vez los recursos ya no son suficientes. Cabe mencionar, hermanos, que todo esto se ha ido trabajando. Nuestro hermano pastor Martín Montiel decía un comentario sobre la planificación familiar. No esperemos llegar hasta el aborto, no llegar hasta el homicidio, el genocidio inclusive, cuando Dios nos ha dado en su naturaleza divina el poder planificar inclusive en nuestras familias. Entonces, como decía nuestro hermano Javier, sí, con respecto a esto, se engloban muchas cosas más. De hecho, hermanos, la idea es que en la próxima sesión, en la próxima reunión que vamos a tener, nuestro hermano Javier nos va a explicar a grosso modo, con argumentos científicos, biológicos y sociales, el tema de el aborto y cómo el tema del aborto está pegándole directamente a nuestras iglesias. Yo recuerdo hace tiempo escuchaba a unos jóvenes que ya tenían ¿cómo se dice? Actividad sexual temprana, no estaban ni casados, eran novios y ya tenían actividad sexual, ya tenían relaciones sexuales. Y bueno, resulta que sale la señorita embarazada, bueno, la mujer embarazada. Estamos hablando de un caso de la iglesia, de un centro cristiano.
Y pues la opción, y este testimonio lo he contado muchas veces, hermanos, inclusive dentro de los jóvenes y adolescentes. Su papá siendo pastor y los otros papás siendo líderes de la iglesia local, le dicen, ¿cómo vamos a arruinar la vida de nuestros hijos también pequeños? Ustedes ni acaban la escuela. Y dice, ¿yo cómo voy a atar a mi hija que cuide a un bebé? Pues inclusive el mismo pastor y los padres de la mujer, pues casi obligaron a abortar a la mujer. Vamos para que veamos, hermanos, cómo estamos yendo en contra inclusive de lo que hoy estamos viendo, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dentro de la iglesia inclusive se está fomentando que se practique el aborto como algo libre, como un derecho que tiene la mujer o el varón que han concebido ese bebé, ese embrión, ese feto, como si fuera algo natural, hermanos. Antes de cederle la palabra a mi hermana Pamela, mi hermano Martín, disculpe, mi hermano, usted tenía la mano levantada. ¿Quiere decir algo o pasamos a mi hermana Pamela? Sí, hermano. Bueno, solamente yo quería, bueno, lo puse ahí en el chat, que especificaran, hermano, lo de la planificación familiar, porque entonces podríamos estar nosotros, que especificaran bien en qué momento, hermano, porque si no, esto se podría prestar con nuestros jóvenes a que podrían pensar que tendrían permiso, ¿verdad?, para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, sí me gustaría, hermano, que pudieran explicar esa parte. Gracias, hermanos. Pasa vos. Bien, mis hermanos, gracias. Voy a hacer 2 comentarios sobre esto que opina mi hermano Martín y nuestro hermano Víctor. Uno, ahorita estamos tocando, como en casi nunca, en ningún lado se toca, el tema del aborto. Ajá, ¿qué es el aborto? Etcétera, etcétera, ¿no? En la siguiente clase vamos a abordar el tema de por qué el aborto, por qué este auge, por qué tanta insistencia sobre el aborto. Y vamos a dar asuntos, explicaciones científicas, explicaciones sobre la política, sobre los gobiernos, sobre intereses mundiales, sobre el globalismo, etcétera, mis hermanos, ¿sí? Y el tema de la pastoral a mujeres que han tenido un aborto, que han decidido abortar, pues ya sería en otra clase, en otro punto, mis hermanos, ¿sí? Entonces vamos así. Sobre el tema de la planificación familiar, pues sería abordar un tema sobre sexualidad, ya aparte de Entonces, como iglesia, mis hermanos, igual, con respecto al matrimonio y que tenemos, la declaración que tenemos como iglesia es que nosotros creemos en las relaciones sexuales dentro del matrimonio entre hombre y mujer. Eso es lo que declaramos. Dentro del matrimonio puede haber planificación, métodos anticonceptivos, pero no métodos abortivos. Entonces, para los jóvenes que no se han casado, eso es fornicación. Y ahí no se recomienda ningún método anticonceptivo, ni menos abortivo, nada. Entonces debe de haber una labor por parte de los padres y también en la iglesia de tratar estos temas, porque el sábado nos congregamos un rato y realmente son unas horas nada más, pero durante la semana hay un bombardeo constante que le dice a la sociedad, no solo a los jóvenes, a todos los seres humanos, es tener relaciones sexuales, mira sexo, televisión comercial, en todas partes es una invitación al sexo, hermanos. Entonces, ahí sería ya un tema aparte, mis hermanos, pero creo que los 2 puntos que comentaba mi hermano Víctor y que comenta mi hermano Martín, se han contestado. Sí, deberíamos de ahorita hablar de la pastoral a mujeres que han abortado, pero tenemos que hablar primero de esto, de lo que es el aborto y el porqué del aborto a nivel mundial, tanto auge, mis hermanos. Y si no hay otra pregunta, mi hermano Emanuel, pues damos paso a nuestra hermana, a nuestra hermana Pamela Medina, creo que sí es ella, ¿verdad? No sé, hermano. Adelante, hermana Pamela. Pasa a vos, hermanos, un gusto estar aquí en este foro que pues es muy, muy importante hacerlo.
y me da mucho gusto ver al hermano Javier Altamirano impartir estos temas. Yo sé la pasión que tiene para compartirlo y el llamado que ha recibido de parte de Dios. Y así como decía nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Javier, yo puedo decir que desde la primaria a mí ya me han enseñado cómo tener relaciones sexuales. Incluso recuerdo que tuve una práctica de métodos anticonceptivos del condón en 5º grado cuando yo tenía como 10, 11 años, y en primero de secundaria, cuando tenía 11, 12 años, me enseñaron justamente el tema del aborto. Y recuerdo que nos dieron un manual que decía que no era necesario que mis padres supieran si yo abortaba o no abortaba. Eso era una decisión mía y que realmente pues mis padres, daba igual si estaban o no informados, a lo que pues yo creo que eso está pues completamente mal, como a un menor de edad no lo dejan votar, pero sí lo dejan decidir por el futuro incluso de otra persona. Si no puede decidir si ni por el futuro de su país, ¿cómo va a decidir por el futuro de otra persona que es el niño que está en el vientre materno? Y también, pues apoyando la idea justamente que decía nuestro hermano Javier, que un argumento muy bueno en contra del aborto es pues que se considera ser humano desde la concepción. Según la biología, la embriología, la genética más avanzada, la vida del ser humano comienza desde la fecundación. Decían aquí los comentarios que es necesario invitar a expertos, pero sin embargo, ¿qué nos puede venir a decir otro experto? O sea, ¿qué más fuerte podría decir que el hecho de que la vida del ser humano comienza desde la concepción? ¿Qué argumento más fuerte podría ser en la moral? Que el Señor lo ve mal, que el Señor ve mal el aborto por como dijo, como mostraron en pantalla del Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en él estaban escritas todas, en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Otro versículo es cuando Asael se va a convertir en rey y viene el profeta Eliseo y le dice a Asael, yo vi en visión que tú hacías cosas horribles, y en esas cosas horribles Eliseo mencionaba que abría el vientre de las embarazadas. Realmente al final de los tiempos, cuando tal vez nosotros, pues la iglesia se vaya, no diría acabando, porque realmente la iglesia siempre será su roca Cristo, más que nada cuando la iglesia vaya aumentando su persecución. Decía un comentario, cuando a la ID se le vaya saliendo este tema de las manos, ¿qué es lo que argumentaremos? Y pues hermanos, yo creo que tal vez algunos pensamos, pero ¿cómo le voy a decir al de al lado? ¿Cómo le voy a argumentar que pues esto dice en la Biblia? Me va a mandar a volar, me va a decir, ¿cómo tu Biblia me la vas a presentar? Pero realmente, hermanos, un argumento muy fuerte es como dijo nuestro hermano Javier, desde la ciencia y desde la palabra de Dios. Si realmente tenemos esa fe, esa certeza de que Cristo es la verdad, de que Dios ha existido y que su palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, pues no hay mejor argumento que ese. Y sabemos que la convicción del Espíritu Santo y la fuerza de Dios será dada a aquella mujer violada, será dada a aquel niño que fue concebido en violación. Y yo creo que sí es necesario mucho orar por todas aquellas mujeres y siempre sabiendo que es el Espíritu y el Señor el que nos sustenta en cada una de nuestras pruebas. Más que nada eso. Muchas gracias, hermano. Pasa a vos, Pam. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, Muchas hermano. gracias. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermana Pamela. Y bueno, también nos da gusto que jóvenes como usted se acerquen a escuchar la palabra y que aporten también con respecto a estos temas, porque es importante escuchar la voz de los jóvenes actualmente en nuestra iglesia. Decía nuestra hermana Pamela, a mí se me enseñó desde que yo iba en la primaria que abortar es algo natural, algo bueno delante de esta sociedad, pero ella dice, yo me rijo por lo que dice la palabra de nuestro Dios, que es la máxima autoridad para nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, y también debería de ser para nuestras iglesias. Bueno, hermanos, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes que se hayan dado el tiempo. Si es un tema muy polémico, y yo les agradezco, hermanos, que se hayan conectado. Hicimos la invitación. Tal vez muchos no tienen el tiempo de conectarse o tal vez, hermanos, no quieren saber del tema.
también es una realidad, hermanos. Preferimos no saber de estos temas, no meternos en problemas y hacer lo que mejor nos parezca, ¿verdad? Desde nuestro criterio. Y yo hubiera deseado, hermanos, que más se hubieran conectado para escuchar lo que la Biblia y lo que la Iglesia de Dios predica. Hermano Javier, adelante. Sí, mi hermano Manuel, pensé que ya nos estabas despidiendo, perdón. Mis hermanos, como iglesia, obviamente, como ministro, como predicador, pues quiero exponer la base bíblica sobre todo esto. Con todo respeto, mis hermanos, a mí me da risa cuando en la iglesia llevamos expertos, cuando llevamos profesionales. Me da un poquito de risa, hermanos, porque nos estamos diciendo a nosotros mismos, eres incapaz de responder una pregunta a una situación que está viviendo la humanidad. Con todo respeto, mis hermanos, porque podemos abordar, la próxima semana vamos a abordar aspectos, como decía mi hermana Pamela, genéticos, embrionarios, médicos, sociales, etcétera, mis hermanos. Ahorita vamos arrancando. Entonces, creo que los miembros de la Iglesia de Dios que se informan, que estudian su escritura, que claman a Dios, tienen la mejor respuesta, mis hermanos, al problema del aborto. La mejor respuesta, porque nos podemos topar con un profesional que nos diga aborta. Hay muchos profesionistas intelectuales, médicos, etcétera, que están a favor del aborto. Entonces, si traigo un médico profesional, experto, me puede decir, el aborto es normal, el aborto está bien. Por eso nosotros entramos en escena, hermanos. Tenemos que ser disruptivos en esta sociedad. Llegar, plantarnos y decir, creemos en esto, por esto y por esto. Dejemos de vernos como fanáticos religiosos. No somos fanáticos religiosos. Somos seres humanos que hemos creído en Dios y que tenemos, gracias al poder de Dios, la capacidad para enfrentar estas temáticas, mis hermanos. Sin más, vamos a entrar a la base bíblica, mis hermanos. Claro, digo esto con mucho respeto a todos mis hermanos. Entramos a la base bíblica. Tal vez no tenga tiempo de leer los textos, los mencionar nada más, porque para no llevarnos más tiempo, no tengo reloj a la mano, disculpen, pero así, base bíblica, mis hermanos. 3 verdades en contra del aborto, según el Salmo, o en base, mejor dicho, al Salmo 139. El verso 13 del Salmo 139, usted lo puede buscar en su Biblia, yo solo voy a comentar el texto. Nos dice que el ser humano, según el verso 13 del Salmo 139, el ser humano es creación de Dios. Las feministas dicen, es mi cuerpo, mi decisión. No, señoras o señoritas o seños. El ser humano es creación de Dios desde el momento de la fecundación, que se da la concepción. Desde ahí el ser humano es creación de Dios. Y antes, porque Dios permitió que el ser humano produzca espermatozoides y Dios permitió y diseñó que la mujer produzca ¿qué? Óvulos. Entonces el ser humano es creación de Dios. Esa es una verdad. Siguiente. Es obra, continúo leyendo, comentando, perdón, es obra de la capacidad, ¿sí? Creadora de Dios. El ser humano es obra de la capacidad creadora de Dios. La vida, siguiente, la vida como la muerte son prerrogativas de Dios, son cosas que le competen a Dios. Dar la vida y quitarla. Son cosas que le pertenecen solamente a Dios. Yo no puedo crear vida. Ahorita rápido voy a sacar del horno de microondas una vida humana. Y ahorita yo tomo la decisión de matarla. Salgo y mato a mi vecino y nadie me va a decir nada, ¿no? Ahí con eso vemos que hay un mandamiento de Dios y hay leyes que prohíben el asesinato. Ajá. Entonces no puedo crear vida humana ni puedo acabar con ella, porque es algo que no me compete a mí. Eso es competencia de Dios. Siguiente. Existe un estado continuo desde la concepción, mis hermanos, hablando del Salmo 139, hasta la muerte. Es vida humana desde la concepción, hermanos, hasta la muerte. Las feministas dicen que cuando comienza la concepción, comienzan a multiplicarse las células rápidamente, se llega al famoso huevo o cigoto,
Dicen las feministas, es un saco de células, aún con su etapa embrionaria, etcétera. Todos somos un saco de células. Yo soy un saco de células. ¿O de qué estamos hechos? ¿Somos transformers? ¿Qué somos? ¿No? Bien. Existe un estado continuo desde la concepción hasta la muerte. Perdón. El salmista es adulto cuando está escribiendo esto, pero él va al pasado y aunque no ha nacido en el pasado, ¿no? Se remonta al pasado, usa los mismos pronombres personales y dice yo y mí, pues sabe que durante su vida prenatal y postnatal y en etapa adulta es la misma persona. Él se define antes de nacer, cuando nace y cuando es adulto, con las palabras yo y mí. Es una persona desde la concepción. Siguiente. Hay 4 etapas del salmista. Verso 1, primera etapa del verso 1, el salmista va al pasado. Segundo punto, segunda etapa, verso 2 y 3 del Salmo 139, dice, estás impuesto en todos mis caminos. Es el presente. Estás impuesto, Dios está presente en todos mis caminos. Verso 10 habla sobre el futuro. Verso 13 nos habla de la etapa ¿qué? Prenatal, como ya lo leímos. Entonces es un continuo, como dirían creo que son los griegos, un continuo, ¿sí? Desde la concepción hasta la muerte. Inclusive, hermanos, cuando alguien muere, cuando alguien ya no tiene vida, ¿cómo nos deshacemos de ese cuerpo, hermanos? ¿Lo tiramos a la basura o echamos en una bolsa de residuos médicos, como hacen con los seres humanos abortados? ¿Lo abandonamos en un llano? ¿Qué hacemos con el cuerpo de la persona que ya no está, que ya murió? ¿Qué hacemos? Le damos, como dice la gente coloquialmente, cristiana sepultura. Aún esa persona que ya murió, aún ese cuerpo ahí inerte, merece todo nuestro respeto. ¿Cuánto más, mis hermanos? Y le damos una sepultura lo más digna que podamos. ¿Cuánto más, hermanos? La vida humana en el vientre materno. Entonces el salmista va al pasado, va al presente, va al futuro, y en el verso 13 a la etapa prenatal. Según el Salmo 139, el ser humano es la misma persona en el vientre, al nacer, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta, en la vejez y en la muerte. Es la misma persona, nada más que va cambiando, hermano. Cada 120 días, usted y yo ya somos otra persona. Es decir, nuestras células se fueron regenerando. Hace 20 días yo estaba compuesto por otro tipo de células. Hoy son células nuevas, mis hermanos. Entonces, pero seguimos siendo ¿qué? La misma persona. Algunos de ustedes, cuando nacieron, no tenían pelo. Bueno, creo que yo tampoco. No, mi mamá no me dijo y yo no me acuerdo tampoco. Nacimos sin pelo, ahora tenemos pelo. Va a llegar un momento en que tengamos muchas canas o que ya no tengamos pelo. Pero seguimos siendo ¿qué? El mismo, es un continuo. La vida somos los mismos. Hubo en Argentina, hermanos, una propuesta, a ver si la consigo en la semana, una propuesta de mujeres feministas en Argentina, obviamente feministas, que promovían que como la mujer al nacer tiene muchos cambios, no se daban cuenta de que habían dado a luz, no estaban bien conscientes de que habían tenido un hijo. Como decimos en México, no les había caído el 20. Entonces proponían que tenían derecho, era una propuesta para ley, propuesta, no pasó obviamente, que podían matar al niño de los 5 años, antes de los 5 años ya de nacido, lo podían matar. ¿Podríamos hacer lo mismo con nuestros ancianos? Mi abuelo ya no camina, ya ni habla, pues hay que matarlo. A los jóvenes se les desarrolla su cerebro 21 o 25 años que dejan de crecer, más o menos a los 21 años, 22, hasta esa edad, perdón, se les madura el cerebro. Entonces, ¿puedo matarlos a los 18, a los 15?
porque no está bien formado, bien madurado usted. Somos la misma persona siempre, hermano. Para Dios que nos ve, somos la misma persona. Siguiente punto. Dios lo sustenta, lo conoce, dice el salmista, y lo ama. Verso 1 al 6, dice el salmista que Dios lo sustenta, lo conoce y lo ama, lo soporta. Verso 7 al 12 del Salmo 139, Dios nunca lo abandona. Siguiente, no somos personas al nacer o a conocer a Dios, sino, vean esta declaración, mis hermanos, tan hermosa, sino porque Él nos conoce desde la concepción, porque Él me conoce, porque el Eterno me conoce, somos personas desde la concepción. No es de que yo cuando nazca, cuando te empiezo a tener uso de razón, ya soy persona, no. O es que cuando conocí a Dios ya supe que soy persona, no. Soy persona porque Dios me designó el ser persona, porque Él nos conoce desde la concepción. Somos personas porque Él nos conoce desde la concepción. Él nos formó, Él pensó en nosotros, Él pensó en la vida humana y los humanos somos personas. Última parte, hermanos, de esta exposición bíblica. Disculpen el tiempo, se nos va el tiempo. La continuidad de la vida humana es obra de la gracia de Dios, mis hermanos. No es obra nuestra, no es decisión nuestra, es obra de la gracia de Dios. Y voy a dar algunos textos, si gustan anotarlos. Job 31:15. Siguiente texto. Ya dije Job 31:15. Siguiente texto. Salmo 119:73. Siguiente texto. Repito, Salmo 119:73. Siguiente texto. Eclesiastés 11:15. Salmo 22 del 9 al 10. Eclesiastés 11:15 y Salmo 22 del 9 al 10. Salmo 71:6. Repito, Salmo 71:6. Jeremías 1:5. Repito, Jeremías 1:5. Isaías 49:1 y 49:5. Repito, Isaías 49:1 y 49:5. E Isaías 46 del 3 al 4. Isaías 46 del 3 al 4. Y el texto que daba mi hermana Pamela es de, si nos apoyas, Pamela, con el texto que diste sobre el profeta. Si le dan el micrófono a mi hermana Pam. Y si no, sí. A ver, espérame, lo estoy buscando. Según yo, estaba en Aquí está, Si no, Segunda de Reyes 8:12. muy amable, Pam. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda de Reyes, ¿qué? 8:12. Segunda de Reyes 8:12. El texto de aquel que abría el vientre de las mujeres. Terrible, hermanos. Bien. Siguiente. Voy continuando para acabar. No sé qué hora es, hermanos. Disculpen. Eso me pasa hasta cuando predico en mi iglesia. Perdón. Lucas emplea, hermanos, vean la siguiente información. Lucas, el médico amado, el evangelista Lucas, emplea la palabra griega brefos, para referirse a la criatura que saltó en el vientre de Elizabeth, según Lucas o en base a Lucas 1:41. Y es la misma palabra que usa Lucas para referirse al recién nacido, según Lucas 2, en base a Lucas, 2:22. Repito, Lucas 1:41, Lucas 2:22. Brefos es la misma palabra que usa para referirse a la criatura. Y a los niños que Jesús dijo, Lucas 18:15, a los niños que Dios bendijo, también usa la palabra brefos. En el vientre o al nacer, o siendo niño, o siendo adolescente, joven, adulto, anciano, viejo, o en el momento de la muerte, somos totalmente humanos, somos personas, por gracia de Dios, no por decisión de nadie más. Hasta ahí concluyo la parte bíblica, mis hermanos.
Ahí concluyo la parte bíblica. Y en la próxima clase tendremos más aportación bíblica, pero hablaremos de temas del por qué a nivel mundial se está promoviendo tanto el aborto, por qué los gobiernos, por qué intereses de las élites mundiales, el concepto del sacrificio y el aborto. Y no hablo del sacrificio de matar, sino del por qué Jesús se sacrificó. Tiene relación con el tema de la concepción. Y bueno, vamos a ver otros aspectos más. Por último, mis hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, mi hermano Emanuel? Sí, hermano Javier, si usted nos permite. Y Sí. bueno, hermanos, también nos lo permiten. Nuestra hermana Mari Carmen Herrera quiere, no sé si preguntar algo o comentar algo. Adelante, hermana. Adelante. Paz, hermano. Solo quería pedirle de favor me repita la segunda cita de Lucas 2. Lucas 2. Es Lucas 2, verso 22, mi hermano. Lucas 22, 1, gracias. Lucas 2, 22, Lucas 18, 15. Sí, gracias, Ajá. mi hermano. 41, Lucas 2, 22 y Lucas 18, 15. Muchas gracias, Disculpe, mi hermano Javier. no entiendo mi letra, pero bueno, ahí está esta parte, mis hermanos. Bueno, Perdón, mis amados hermanos. ¿me regalas otros 5 minutos, mi hermano? ¿O si hay otra pregunta? Por supuesto, mi hermano. Hermanos, ¿alguien que quiera preguntar o comentar algo más? Cabe mencionar, hermanos, que esta va a quedar grabado y lo vamos a compartir en nuestro grupo privado de la reunión donde estamos. Pero no es lo mismo, hermanos, estar aquí y poniendo el chat y participando y escuchándolo en vivo, ¿eh? Pero es un recurso que vamos a poner porque algunos hermanos, por cuestiones de trabajo, de salud, etcétera, no pudieron estar el día de hoy. O si usted gusta volver a recordar lo que vimos hoy, ahí lo va a tener a la mano. También las estadísticas, las fuentes bibliográficas y las citas bíblicas se las vamos a compartir también, mis hermanitos, para que lo tengan ahí en acceso rápido y lo estudien en casa. Y de igual manera, hermanos, hacer el comentario. Estas reuniones son para la edificación del cuerpo de Cristo, pero principalmente para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Si usted quiere compartirle el link a alguien, lo puede hacer con libertad, hermano. Solamente avísenme para que nosotros llevemos un mejor control de quiénes son los hermanos que ingresan a nuestras reuniones y con todo gusto, hermanos. Si no, compártenle el link del Drive. Tenemos un link de Drive donde tienen que anotar su nombre, de qué iglesia, en qué iglesia sirven o se congregan y su número de teléfono. Una vez que se registran, yo me contacto con ellos, nos presentamos, le explico el objetivo de la reunión y los agrego al grupo, hermanos. ¿Esto por qué? Es para prevención también, hermanos, para que la palabra de Dios no sea interrumpida y se pueda también, hermanitos, pues glorificar el nombre de Dios, que es nuestra misión. También, hermanos, cabe mencionar y recalcar que aquí tenemos libertad de hablar, de opinar, por eso es una mesa de diálogo, de opiniones, de preguntas, pero vamos a hacerlo con orden, hermanos. Tal vez alguno de nosotros no compagina con lo que dice la Biblia o lo que dice la iglesia, o lo que en el momento el hermano está comentando, pero tenemos que aprender, hermanos, a poder hacerlo en orden y decentemente, como dice el apóstol Pablo. Todos tenemos libertad en la mesa de diálogo, pero hay formas de cómo realizarlo. Amén, hermanos. Para eso se creó. Amén. Y bueno, al parecer ya no hay, hermano Javier, más preguntas, ni dudas, ni sugerencias, ni reclamos. Entonces vamos a ir culminando ya el servicio. Vamos a tener, hermanos, el próximo miércoles, no traigo la invitación a la mano, del miércoles que viene al próximo,
Nuestro hermano ministro Javier Altamirano ahora nos dará un tema expositivo con sus recursos visuales sobre cómo se ha venido trayendo el tema del aborto a nivel mundial, histórico, contexto social y cómo, hermanos, ha llegado a la iglesia. Yo les ponía el ejemplo de este testimonio, que el mismo pastor hizo que abortara a su propio nieto. ¿Por qué es lo que pasó, hermanos? Y a veces lo hacemos inclusive por cubrir apariencias. Hermanos, no hay mejor cura que la prevención. Y la prevención nos la da la palabra de nuestro Dios. Principalmente, como lo decía mi hermano Martín Montiel, preocupado también por los jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia. Ellos están creciendo, hermanos, con una ideología que no corresponde a la palabra de Dios. Y lo han tomado como verdad. Entonces, esto también es para que lo compartamos con nuestras iglesias, nuestros hermanos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús. ¿No se quiere agregar algo más, mi hermano Javier? O si no, ya concluimos con la oración. Sí, por eso le decía que me regalaras 5 minutos Adelante. más, mi hermano. Adelante, Hay hermano. dos preguntas de las que capturaste que me habías enviado mi hermano Emanuel, que es la consecuencia bíblica del aborto y recomendaciones. Consecuencia bíblica del aborto, mis hermanos. Ahí estamos. Consecuencia bíblica del aborto. Les invito a que vayamos. Consecuencia bíblica del aborto con conciencia. Esa es la pregunta. Consecuencia bíblica del aborto con conciencia, hermanos. Vamos a Éxodo 21, verso 22 y 23. Vean lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 21, verso 22 y 23. Dice así: si alguno riñese, es decir, pelease, e hiriesen a mujer preñada o a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte de la mujer, será penado conforme a lo que le impusiese el marido de la mujer, y juzgaren los árbitros. Aquel que atente contra una mujer y le provoque un aborto, habría consecuencias. No dice el texto, pues ya ni modo, pues total. No, dice que hay consecuencias. Sí hay consecuencia bíblica del aborto cuando se hace con conciencia, ¿sí? Ahí está la consecuencia. Hay una pena. En esos tiempos había un tipo de pena. Hoy debe de haber otro tipo de pena. Siguiente. La vida del niño en el útero era considerada, según las Sagradas Escrituras, valiosa y digna de protección, mis hermanos. Es lo que estamos viendo, ¿no? Es valiosa, no es de, pues ya lo sacaron, ya le pegó y se murió, ya ni modo, ¿no? Era valiosa porque tiene un valor, porque bíblicamente es una vida desde la concepción. Y tenemos el texto Éxodo 20:13. Pues todos sabemos el texto bíblico, el mandamiento. Dice así: no matarás, porque el aborto es matar vida humana en el vientre materno. Y la escritura nos dice, no matarás. ¿Sale? Y voy concluyendo con las recomendaciones. Recomienda, ¿qué recomendaciones hago yo? Bien, informarse y formarse, mis hermanos. Informarse y formarse. Esto incluye leer. Me he dado cuenta que a veces en la iglesia no leen, hermanos. Hasta para leer la Biblia hay dificultad. Ahí se traban para leer. Una persona que tiene el hábito de leer libros, la Biblia, etcétera, puede leer más, tiene más conocimiento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones dar? Es leer, estudiar sobre el tema, investigar, conocer. Les voy a recomendar una película que es la historia verdadera de Abby Johnson. Abby Johnson fue una mujer que, de hecho, dirigió una clínica abortista. Y la película en inglés es Unplanned. No sé hablar inglés, es Unplanned, con doble N. Unplanned. Es todo junto, Unplanned.
creo que es inesperado o algo así, en español, no sé qué es en español. Película Un Planet, la historia verdadera de Abby Johnson, Abby con doble B. La historia verdadera de Abby Johnson. Siguiente, un libro que recomiendo también es un libro sobre bioética y aborto, editorial Trillas. Libro Bioética y aborto, editorial Trillas. No recuerdo el autor. Editorial Trillas. Algo muy importante que tiene que ver ahí sí con un principio de la pastoral, orar por las madres y bebés, orar por las madres que piensan abortar y orar por los bebés que están en riesgo de ser abortados. Imagínese que usted es uno de esos bebés. ¿Hacia dónde corre? ¿A quién le grita? ¿A dónde acude? ¿Qué hace? ¿A dónde escapa? Entonces, pongámonos en la situación de esos bebés, de esa vida humana ahí, y oremos por ellos, por las madres que piensan abortar, por la presión que la sociedad o la familia o el novio o los médicos, la sociedad le imprime sobre ella, una presión terrible. Y oremos por los bebés que están en riesgo de ser abortados. Y concluyo, desmárquese, por favor, mis hermanos, desmárquense de la influencia del mundo que en cualquier medio de comunicación está presente, ¿no? Tú debes de abortar, debes de hacer esto, lo otro, esto, aquello. Ya vimos el ejemplo, ¿no? Estamos sobrepoblados, no, estamos amontonados, como lo dijo mi hermano de Zacatecas, si no mal recuerdo. Estamos sobrepoblados. Desmárquese del feminismo, mis hermanos. Por favor, mis hermanas, desmárquense del feminismo. Bueno, hasta aquí mi participación. No sé cuánto tiempo me tardé, disculpen, sé que cada quien tiene cosas que hacer, sé que muchos ya tienen sueño y es hora de irse a dormir también. Yo no he cenado, también solo sé que no he cenado, pero mis hermanos, qué importantes son estos temas. Te agradezco de corazón, mi hermano Emanuel, mi amigo, te agradezco de corazón que abras estos espacios, que te preocupes por esto y que me hayas invitado para compartir esta primera clase. Y a todos mis hermanos que se conectaron, que están presentes con la cámara prendida o apagada, pero que están escuchando, muchas gracias por quedarse, por atender, por escuchar a este servidor suyo. Muchas gracias. Que Dios nos ilumine, que Dios nos guíe, que Dios nos dé sabiduría y salgamos adelante, mis hermanos. No le tengamos miedo al mundo. Por más que se levante y digan que es esto y que lo otro, y desde Presidencia de la República se promueve el aborto y aquí y allá, déjenme decirles una frase que dijo cuando la guerra de los macabeos. Los macabeos es un libro histórico judío, no es bíblico, pero es libro histórico. Le dicen a uno de los macabeos, de los líderes de los macabeos, significa martillo, inician una revuelta porque están en guerra. Y dice la historia que le dicen a este macabeo, somos pocos soldados, y podemos decir nosotros, somos pocos los de la iglesia. ¿Qué hacemos ante este mundo que nos invade y que nos somete y que nos obliga? Y dice este macabeo, nuestra fuerza no depende del número de soldados que tengamos. Nosotros dependemos de las fuerzas del cielo. A nosotros nos respaldan, hermanos, como iglesia de Dios, las fuerzas del cielo. El poder de Dios nos respalda, hermano. Así que fuera miedos ante este mundo, hermano. Porque Jehová, como dijo el profeta Jeremías, Jehová está con nosotros como ¿qué? Como poderoso gigante, hermano. Y es necesario que la iglesia de Dios, que los miembros de la iglesia de Dios salgan. No solo se queden con la declaración de la iglesia y se queden encerrados en sus templos. Es necesario que la iglesia salga de la cara, le plante cara a este mundo y le diga, no es por ahí, porque pueden librar a muchos hermanos de aquel mal camino. Es necesario que invitemos con toda humildad y respeto a nuestros líderes para que toquemos estos temas y defendamos, ¿sí?, la vida humana. No lo contrario, como les voy a presentar la próxima sesión.
que ya se publicó por ahí algo a favor del aborto y del feminismo. Tenemos que plantar cara, hermanos, ¿sí? Porque Dios va con nosotros. Si nosotros no promovemos el cambio, si nosotros no proclamamos la verdad, ¿quién lo va a hacer, hermano? Otros no, otros no. Así es que eso nos compete a nosotros, mis hermanos. Concluyo mi participación. Muchas gracias. En el nombre de Cristo, mis hermanos de Cristo Jesús, un beso, un abrazo. Dios les bendiga y paz a todos ustedes. Muchas gracias, mi hermano Javier. Y bueno, hermanos, también los esperamos del próximo miércoles. Vamos a tener mesas de diálogos 2 por mes con diferentes temáticas. Entonces, los esperamos de este al próximo miércoles. El hermano Javier, con sustentos argumentativos, va a explicar cómo esto de la corriente, porque es una agenda, hermanos, ¿verdad? Esta corriente del aborto ya se está infiltrando, no nada más dentro de la iglesia de Dios, hermanos, sino en muchas iglesias cristianas. Decirles, hermanos, bueno, no me adelanto, ¿verdad? Que en Estados Unidos hay un hombre que se hizo mujer, es transexual y ahora es pastora. Así está la comunidad de fe, hermanos, en muchos lugares. Vamos a concluir. A mí me gustaría invitar a una hermana que nos despidiera en oración. Hermana Mari, ¿nos pudiera despedir en oración, mi hermana Mari Carmen? Y pedirle a nuestro hermano pastor Efraín Ayala también nos dé una bendición pastoral para que Dios nos bendiga en esta noche. Claro que sí, mi hermano, con mucho gusto. Mientras comienza mi hermano a hacer la oración, decirles que nos vemos dentro de 15 días, ¿verdad, hermano Manuel? Sí, hermano, para que te dejemos descansar también, Javis, porque no has cenado. Además que ni has desayunado, amigo. Bien, Dios te dentro de bendiga en 15 tu días. ministerio, amigo. Eres muy trabajador en la obra de Dios. Gracias a Dios Dios. te bendiga, hermano Javier. Pasa a todos. Muchas Adelante. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Javier. Dios le bendiga y de verdad le agradecemos mucho su conocimiento y el que quiera compartir con nosotros, el que nos quiera orientar también y el que nos comparta de todo lo que el Señor le ha dado. Que Dios le bendiga, mi hermano Javier. Le queremos mucho. Vamos a orar, Muchas gracias. hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecerle a nuestro Señor. Bendito y buen Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos. Gracias te damos, mi Señor, porque nos has permitido tener esta reunión en donde tú nos recuerdas, Señor, a través de los labios de tus hijos, de tus ministros, de todos aquellos que llevan a cabo un ministerio, Señor. Todo lo que tú quieres para tus hijos, todo lo que tú nos has dejado para estos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque indudablemente, Señor, es tu amor el que nos llama a levantar la voz, el que nos llama al conocimiento, el que nos recuerda, Señor, que somos tu creación y que no tenemos la autoridad para dirigir, Señor, lo que solamente a ti te pertenece, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos aquellos hermanos que se han dispuesto, que han decidido tener un momento en este grupo. Bendice, Señor, a todos aquellos como mi hermano Manuel, mi hermano Javier, que se disponen, Señor, de su tiempo, de su conocimiento tan valioso para compartir con nosotros un momento, Señor. Bendice los hogares aquí representados y permite, Señor, que en esta noche tengamos un sueño reparador y que nos comprometamos cada vez más como hijos tuyos, como defensores, Señor, de tu palabra y como defensores de la vida que tú nos prestas. Gracias, Padre, por todo lo expuesto en este día. Gracias, Señor, por este hermoso día. Y gracias, Padre, porque sigues teniendo misericordia de tu pueblo. Te agradecemos, Señor, y te suplicamos bendiciones para cada uno de nosotros, en el nombre santo y sublime, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionado, consolado, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos los unos a los otros, conozco lo santo, todos los santos os saludan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, Amén. hermano. Descansen. Ustedes,